Buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que ustedes nos estén sintonizando, viendo también allí a través de las redes sociales. Gracias una vez más por estar aquí en El Discipulado o en tu programa aquí, Discipulando en los Hogares. Así es que vamos a dar inicio nuevamente. Quedamos pendientes a hablar acerca de el día de reposo. Y vamos a entrar de lleno a lo que es la enseñanza, no sin antes orar. Mi nombre es Miguel Ángel López, eh, bajo la cobertura de mi pastor Daniel Osuna, y pertenecemos al Ministerios Ebenezer Rino. Así que bueno, vamos a comenzar con una oración. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y que el Señor sea quien nos hable el día de hoy. Padre, en esta hora, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias por un día más de vida, mi Dios. Queremos, Señor, que tú seas quien nos enseñe, que seas tú, Señor, quien nos exhorte y que seas tú, Señor, quien nos edifique, Padre. Y sobre todo que nos consueles, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu palabra, que el día de hoy se va a dar, Señor, sea directo al corazón y al espíritu de cada uno de nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Señor, y que sea tu palabra quien nos enseñe, como día a día, Señor. Danos revelación, danos entendimiento y sobre todo danos la sabiduría, Señor. Danos esa palabra para poder guiar también y solventar, Señor, cualquier necesidad, Padre, que tú siempre suples. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, ok, seguimos entonces adelante. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del día de las sanidades en el día de reposo. Esta palabra, el, pues en el programa anterior, mencionamos de que de alguna otra manera el día del reposo, del día de reposo era un día en el cual el Señor trabajaba y hacía sanidades, enseñaba, discipulaba y sobre todo pues ahora en este programa que es Discipulando en los Hogares, recuerda que el Señor no descansa. Dice su palabra que hasta el día de hoy, dice, mi Padre trabaja, dice, y yo también. Así que bueno, vamos a comenzar de una vez. Sanidades en el día de reposo. Nosotros hemos visto algunas sanidades que el Señor hacía en el día de reposo y en las sinagogas. Y para comenzar, pues ahí estamos, vamos rápidamente. ¿Qué es el día del reposo? Ok, bueno, ahí tenemos, es del hebreo Shabbat, que quiere decir reposo, día de reposo, que se deriva del verbo Shabbat, que es también otro derivado, cesar de trabajar, descansar, guardar el sábado. Ahí podemos ver nosotros lo que es el día de reposo, que en hebreo quiere decir el Shabbat. Y nosotros vemos que a partir de allí, el Shabbat o día de reposo, el Señor, si nosotros hacemos un recuento, vemos que el Señor de alguna u otra manera dice más adelante en el capítulo 13, no, perdón, 5, Juan 5, 17. Pero él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. Si nosotros hacemos un pequeño recuento y nos vamos al libro de Génesis, vemos cuando el Señor comienza a crear, vemos el primer día, vemos el segundo día, todas las creaciones que él empezó a hacer,
tanto las hierbas, los peces, los árboles. Y vemos ya más o menos en el capítulo 2, en el versículo número 1, cuando dice, y eso fueron los días que terminaron el día séptimo y el Señor lo bendijo. Entonces, después de ahí, fíjense nada más, que después del día de reposo, el Señor menciona y dice, y hace a Adán. Y dice que tomó del polvo de la tierra. O sea, que Adán, y vemos ahí también que el huerto del Edén, que lo plantó el Señor ahí en el oriente del Edén, fueron hechos el día del reposo. Así es que, si aquí la palabra de Dios dice, cuando Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, entonces el día de reposo quiere llamar la atención de nosotros el Señor, en la cual quiere decirnos poderosamente que es tiempo de que nosotros nos levantemos, que es tiempo que de nosotros hagamos algo, ¿sí? Que nosotros nos levantemos para poder hacer la obra de Dios. Bien, entonces vamos a seguir adelante y vamos a ver cómo el Señor Jesús también nos da un ejemplo acerca de cómo en el día del reposo Él hacía sanidades, y el Señor el día de hoy quiere realmente sanarnos, quiere de alguna otra manera también sanarte a ti, tú que nos miras, tú que nos ves a través de las redes sociales, hermanos que están también aquí en el discipulado. El Señor quiere sanarnos. Así es que vamos allí a ver en Lucas capítulo 13, versículo 10. Fíjense nada más. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. ¿Ok? Enseñando. O sea que en el día del reposo había enseñanza. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Vemos aquí en el capítulo 13 de Lucas, imagínense, ya de ahí empezamos con un mensaje. El número 13, número de rebeldía. Entonces ahí nos dice, Jesús estaba enseñando, ya se los mencioné, había enseñanza, había discipulado los días de reposo. Y era en la sinagoga, en el día del reposo. Y había ahí, dice, una mujer que durante 18 años, ahí vemos otra señal, hermanos, durante 18 años había sido azotada por esta enfermedad, causada, dice, por un espíritu inmundo. Dice, estaba encorvada. Así es que el Señor quiere sanar esa encorvadura que tal vez tú y yo tenemos. Así es que imagínense nada más. Primeramente vamos a ver dónde es que sucede esta situación, esta sanidad, ¿sí? Y para eso vemos ahí, dice, Jesús llega a la ciudad de Capernaum. Ahora, dice la palabra que él se había mudado a esa ciudad, a la ciudad de Capernaum, y la había hecho ya su ciudad. Era una ciudad que era próspera. O sea que se le había declarado el día, como dice, el año de la prosperidad. También dice que tenía en abundancia porque era rico en lo que era el área marítima. Así que había mucha mercadería y tenía en abundancia. Así que a ellos también se les había declarado
el año de la abundancia. Amén. También les había llegado la revelación por cuanto Jesús se había mudado a la ciudad de Capernaum. O sea que también se les había declarado el año de la revelación. Pero algo había detenido su avance en lo espiritual. Por eso cuando llegó nuestro Señor Jesús a Capernaum, entonces comenzó a mirar a su alrededor. ¿Sí? Ustedes saben que a nosotros, nuestro apóstol, nos ha declarado ya el año de la prosperidad, se nos ha declarado el año de la abundancia, se nos ha declarado el año pasado el año de la revelación, y a hoy, en este año que estamos ya transitando, se nos ha declarado el año del reposo. Pero volvamos aquí a lo que es Capernaum, a esta ciudad donde se había estancado en lo espiritual. Y muchas de las veces sucede también en las iglesias, sucede también con nosotros, que nosotros vamos a la iglesia, que nosotros llegamos a la iglesia, queremos estudiar, queremos prepararnos, pero sucede que a veces nos estancamos. Yo no sé cuál sea tu estancamiento, pero Jesús lo conoce, nuestro Señor Jesús lo sabe, Dios lo conoce y el Espíritu Santo también. Así es que, pero vamos a enfocarnos primeramente ahora en lo que es esto que llama mucho mi atención, y es la sanidad de esta mujer encorvada. Ahora, vamos a ver lo que dice la mujer encorvada. Hemos escuchado predicaciones, hemos escuchado enseñanzas acerca de la mujer encorvada, y yo le he puesto aquí abajo poner la mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros ponemos la mirada en los hombres, ponemos la mirada en el hombre, cuando realmente tenemos que poner nuestra mirada en el Creador, en el Señor de señores, en la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Así es que muchas de las veces comenzamos a ver todo mal, y comenzamos, así como esta mujer encorvada, a ver las cosas terrenales y no lo que es las cosas celestiales. ¿Por qué le digo esto? Porque de alguna u otra manera comenzamos a ver a nuestro alrededor, comenzamos a ver al pastor, comenzamos a ver a la pastora, y de alguna u otra manera estamos viendo ya las cosas terrenales y no nos enfocamos en lo celestial, en lo que Dios quiere de alguna u otra manera hacer en nuestras vidas, los cambios que Dios quiere hacer. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, hermanos que están aquí también en el discipulado, el Señor el día de hoy quiere hacer una sanidad. Quiere que nosotros ya no caminemos encorvados. Quiere que nosotros como dice su palabra, ergid vuestras cabezas. Dice, porque vuestra redención ahí está ya cerca. Bueno, fíjense nada más cómo hace esta sanidad del Señor, pero de alguna otra manera ahora vamos a verla de un lado, por el lado físico, por el lado clínico, ¿sí? Mire, hablando clínicamente, ¿qué era esa encorvadura de esta mujer? Primeramente dice, es un problema físico en la columna o en los discos vertebrales, llamada cifosis. Ahora, ¿qué causa esta cifosis? Dice, es a causa de una degeneración de la columna vertebral o osteoporosis por artritis, o también viene a ser hereditaria, ¿ok? Y ahí ya podemos hablar acerca de los ancestros. Dice que es una rigidez en la espalda
o deformación que se torna en patológica. Cuando ya esa enfermedad es muy avanzada y está ya en un grado muy mal, es llamada hipercifosis patológica. Ahora dices tú, bueno, ok, ¿qué es una hipercifosis patológica? Bueno, la hipercifosis patológica es cuando la deformación hace que la persona camine literalmente sobre sus 4 extremidades. O sea que tanto es el daño en la columna vertebral que esa persona ya no es como ese jorobada, sino encorvada totalmente, que prácticamente camina pues como un animal sobre las 4 extremidades. Si no, aquí también traigo algunas fotografías en las cuales podemos nosotros ver ese daño que causa lo que es esa encorvadura. Podemos ver allí a esta persona cómo camina, prácticamente encorvada, ¿sí? Aquí podemos ver a otra que prácticamente está agarrada también con un bastón y pues dice, realmente no podemos allí nosotros podemos ver qué es esa encorvadura. Así que de alguna u otra manera podemos ver también que qué es lo que a cada uno de nosotros nos hace caminar encorvados. ¿Qué es lo que realmente nos está causando, estancando o de alguna otra manera no nos deja avanzar? ¿Sí? Ahí está, mira, de ninguna manera, dice, se podía enderezar. ¿Sí? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ahí caminaba prácticamente en sus 4 extremidades. Dice, ¿qué es lo que no te deja enderezarte? Posiblemente, como lo mencionaba hace rato, miramos todo lo malo, todo lo negativo, miramos al hermano que está a la par, comenzamos a ver los errores del pastor, comenzamos a mirar de alguna u otra manera en qué se está gastando el dinero, dónde van mis diezmos. Eso es cuando tú estás viendo las cosas materiales, cuando tú estás viendo las cosas terrenales. Porque si de alguna otra manera, eso es ver las cosas de abajo. Pero cuando tú dices, yo veo las cosas de arriba, tú estás dando tu diezmo al Señor, ¿sí? Donde dice su palabra que Él reprenderá al devorador y abrirá las ventanas de los cielos. Eso es ver las cosas de arriba. Pero cuando tú empiezas a comenzar a ver las cosas de abajo, las cosas terrenales, empiezas a averiguar que dónde se está gastando el pastor tus diezmos, que si hacen una venta en la iglesia, dónde están gastando ese dinero. En fin, comenzamos a ver un sinnúmero de errores, de cosas, porque estamos poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales. Así es que el día de hoy el Señor quiere sanarte, quiere sanarte de esa encorvadura. El Señor quiere sanarme de esa encorvadura. ¿Cuál es esa encorvadura que no te deja avanzar, que no te deja ver las cosas del cielo? ¿Sí? ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas situaciones? El siguiente punto dice, seguimos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Tal vez esa es la encorvadura que estás teniendo, que de alguna otra manera ya veniste a los pies de Dios, pero sigues practicando algo que de alguna otra manera a Dios no le agrada. Si tú eras una persona que fumaba,
de vez en cuando todavía te echas tu cigarrito, si eres una persona que tomaba y que ahora, como estás en Cristo Jesús, de vez en cuando pues te echas una copita ahí para, la, para la digestión, esa es una encorvadura que tal vez a lo mejor no te deja avanzar, ¿sí? Porque aquí dice que ella de ninguna manera se podía enderezar por sí sola. Por más que tratara, dice de ninguna manera. Tal vez tú de ninguna manera puedes tal vez dejar todavía esas costumbres malas que traemos arraigadas de muchos años atrás, cuando alguno de nosotros éramos esas criaturas, éramos antes esas personas, y todavía ahora en Cristo Jesús, de vez en cuando todavía las practicas, de vez en cuando todavía te vas a fiestas, de vez en cuando todavía te vas a los bailes, pero pues esa encorvadura el Señor quiere sanarte el día de hoy, quiere sanarme a mí también el día de hoy. Por eso es que nosotros estamos haciendo estos discipulados en los hogares, porque sabemos que de alguna u otra manera estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso para ir al perfeccionamiento, porque hermanos queridos, el Señor viene pronto, el Señor está a las puertas, hermanos, y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una novia virgen, una novia cubierta, una novia que está ferviente esperando por el amado. Cuando venga ese día, hermanos, tú y yo seremos levantados y seremos recibidos allá en las nubes, donde estaremos después juntamente con el amado en las bodas del Cordero. Amén. Así es que, pero el día de hoy, esto es lo que el Señor puso en mi corazón para que nosotros cambiemos nuestra manera de ver, de vivir el Evangelio. Posiblemente vivimos un Evangelio a nuestra manera y no a la manera que Dios quiere que lo hagamos. Ahí dice también, ¿miramos solo lo malo en la iglesia o miramos lo bueno? ¿Criticamos lo malo o criticamos lo bueno? Dice que si nuestro ojo, dice, vemos todo lo malo, entonces todo lo demás está también lleno de tinieblas en nuestro cuerpo. Pero hermanos, les invito a que juntamente nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia primero, porque lo demás vendrá por añadidura. Así es que, amado hermano, tú ahí donde tú nos estás viendo, ¿qué es lo que tú sabes? Dios te conoce, yo no te conozco, nadie más te conoce, pero tú sí sabes cuál es esa encorvadura que a Dios no le agrada y que a ti no te deja avanzar en el Evangelio. Tal vez estás teniendo problemas matrimoniales, tal vez estás teniendo problemas con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, qué sé yo, ¿sí? Por eso vamos a avanzar y mira lo que dice Efesios 4:31. Sea quitado de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sea quitado de vosotros. Hermanos, ¿quién va a quitar de nosotros todos esos frutos que son de la carne? Sino nosotros mismos. Dice, sea quitado de vosotros toda, primeramente, amargura. ¿Qué te sucedió en tu juventud? ¿Qué te sucedió en tu niñez? Posiblemente esa es la encorvadura que Dios aún quiere que tú te endereces para que puedas seguir el camino del Señor adelante. ¿Sí? Toda amargura, tienes amargura en tu corazón, de alguna otra manera tienes rencores del pasado, rencores de una persona que te dañó, rencores de una persona que marcó tu vida negativamente. Tal vez tus padres te abusaron de una manera tanto física, no sé, emocional,
de alguna otra manera fuiste tú marcado o marcada por eso. Y eso no te ha dejado avanzar en tantos años que ya llevas en el Evangelio, ¿sí? Tal vez te estás teniendo rencor en contra de tu pareja, porque tu pareja, ya sea tu esposo o tu esposa, te grita, te maltrata, te falta el respeto, te hace sentir mal, ¿sí? Y de alguna u otra manera tal vez viceversa, porque ahora en estos tiempos también la mujer también igual, ya cuando se faltan al respeto, tal vez eso te está llevando a que tú estés llevando una amargura en tu corazón, que estás teniendo una amargura, que eso no te deja avanzar. Tal vez un hermano te faltó al respeto, tal vez un hermano te hizo una mala cara, tal vez no te saludó el pastor el día de hoy o el día de servicio y por eso piensas que el pastor tiene algo en contra de ti. Y comienzas tú a hacerte ideas y comienzas tú a poder pensar por la otra persona cuando la otra persona posiblemente ni siquiera está pensando mal. Pero muchas de las veces nosotros a veces nos estamos imaginando cosas. Así que, pero ¿qué es lo que realmente te está causando a ti, hermano, hermana, que me estás viendo? ¿Qué es lo que te está causando esa amargura? El Señor hoy quiere sanarte también de esa amargura, esa encorvadura. Esta mujer de mucho fue a la sinagoga. ¿Te imaginas esta mujer caminando sobre las cuatro extremidades? ¿A qué se arriesgaba ella cuando iba a la sinagoga? A que se burlaran de ella, a que la vieran como un animal, a que murmuraran de ella por la manera de cómo caminaba. Pero sin embargo, ve una cosa positiva en esta mujer, que todo eso, a pesar de su encorvadura, ella fue a la sinagoga, fue a buscar a Jesús, el sanador, a Jesús, el redentor, a Jesús, nuestro Señor. Pero muchas de las veces tú ni siquiera quieres ir a la iglesia, no quieres congregarte, te quieres quedar encerrada o encerrado en tu casa, encuevado, cuando sabes que en la cueva el Señor no te va a hablar, ¿sí? Pero aquí, a través de esta, de esa transmisión, te está llamando el Señor. Busca de Dios, busca, ve a una iglesia, reconoce al siervo que está al frente como tu pastor, pídele cobertura y dile, Señor, me ha hablado a mi vida y yo quiero venir a la iglesia, yo quiero congregarme y venir a buscar de Jesús, de Jesucristo, el Redentor, mi Salvador, el que sanó todas mis enfermedades allá en la cruz del Calvario. Así es que enojos, hermanos, wow, yo creo que todos pasamos momentos desagradables, muchas de las veces igual con familiares, primos, amigos, hermanos, padres, madres, esposos, esposas. Muchas de las veces nos alteramos, muchas de las veces cuando nos enojamos decimos malas palabras, decimos cosas que después el Espíritu Santo nos comienza a redarguir y nos dice, estás mal, ¿sí? Pero Dios no quiere que tú te mantengas enojado. Dios no quiere que tú comiences y te la pases enojado, porque de ese enojo comienza a ver el rencor, ¿sí? Ira. Dice aquí la ira. Muchas de las veces ese grado ya es aún más fuerte que el enojo, porque llega al grado en el cual cometemos errores cuando estamos ya en ese grado de ira. Puedes faltarle muy feamente el respeto a tu pareja, ¿sí? Puedes inclusive hasta llegar a la violencia física, a los empujones, a la falta de respeto, y ahí es cuando comienzan, y dice aquí, los gritos, ¿sí? ¿A poco, como dice, es posible que aún siendo cristianos, aún como servidores, aún como hermanos en Cristo Jesús, perdón, todavía
todavía, ¿sí? ¿Estás gritándole a tu esposa? ¿Estás gritándole a tu esposo? ¿Estás gritándole a tus hijos? Ese es el día hoy que el Señor quiere sanarnos. A ti y a mí, hermano. El Señor no quiere que de alguna otra manera tú le grites y le faltes al respeto a tu pareja, ya sea tu esposo, ya sea tu esposa, porque tenemos una responsabilidad muy grande. Nosotros somos cartas abiertas allá afuera. Nosotros somos el reflejo de Jesús aquí en la tierra, para las gentes que no conocen de Dios. Y cuando a nosotros nos miran, ¿sí? Actuar de una manera no adecuada, comienzan a criticarnos, porque allá afuera lo único que quieren es ver el más mínimo error en ti, para que ellos digan, mira, yo no quiero ser como esa persona, dice que va a la iglesia, pero hoy le grita y regaña a su esposa, ¿sí? Pero dice que son fieles en la iglesia, inclusive hasta que son servidores, que sirven en la iglesia, pero se oyen gritos en su casa. Hermanos, por lo regular, por eso no debe ser así. Hermanos, cuidémonos. Hermanos, por lo regular, el Señor quiere sanarnos el día de hoy. Maledicencias, así como toda malicia. Hermanos, yo creo que el Señor nos está hablando a ti y a mí el día de hoy. El Señor quiere sanarnos. Pero muchas de las veces nosotros no queremos venir a Dios. No queremos ir a una iglesia. No, pensamos que estamos muy bien así. Pero tú sabes cómo estás delante de Dios. Nadie más. Aquí nadie más te va a juzgar a ti. Júzgate tú mismo. Yo me voy a juzgar a mí mismo. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy delante de la presencia de Dios? ¿Todavía sigo haciendo algunas cosas que a Dios no le agradan? ¿Todavía sigo gritándole a mi esposa? ¿Todavía sigo gritándole a mis hijos? ¿Todavía sigo gritándole maledicencias? Esto, el día de hoy, por eso quiere el Señor sanarnos, ¿sí? Porque no debe de ser así. Ahora, dice esta palabra muy bonita. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oiga, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare, hermanos, tú que nos estás mirando a través de este programa, los hermanos que están aquí también, el Señor quiere que nos humillemos. Dice que Él no se conformó con ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, de esclavo, vino, participó de la creación aquí. Él se humilló, hermanos. Él nos dio el ejemplo de humillación más grande. Él vino, dice, a servir, no para ser servido. Pero nosotros a veces por nuestro orgullo no queremos humillarnos. Por nuestro orgullo no queremos nosotros, como dice vulgarmente, pues dar nuestro brazo a torcer. Y queremos seguir orgullosos, queremos seguir, no queremos pedir perdón, no queremos decirle a la pareja, perdóname. Pero si tú vas a pedirle perdón a tu pareja, trata de ya no hacerlo. Porque también ella se va a sentir mal si a cada ratito tú le estás faltando el respeto y le pides perdón, le vuelves a faltar por lo mismo el respeto y le vuelves a pedir perdón, y así se vuelve, como dice una canción, un disco rayado. No, hermano, no, hermana, también para ti. Si tú eres una mujer de Dios, eres una sierva de Dios, ¿sí? Dirígete como tal, con tu cabeza, con tu marido, con tu esposo, ¿sí? Que vea a esa mujer sumisa, que vea a una mujer que realmente ama y quiere agradar a Dios, ¿sí? Ahora, dice, sobre el cual mi nombre es invocado.
Nosotros sabemos que en los hogares invocamos el nombre de Dios, pero se hace una invocación masiva cuando nosotros vamos a la iglesia. Allí es donde cada uno de nosotros unánimes invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que dice, y si nosotros nos humilláremos, ¿ok? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Ahora dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí es donde el Señor quiere que tú y yo, quiere sanar esa encorvadura. El Señor quiere sanar eso que no te deja avanzar. Hermano, entrégaselo a Dios. Hermana, entrégaselo a Dios. Dile, Señor, yo no puedo por mí solo. Yo no puedo por mí misma. ¿Sí? Aquí te lo dejo a ti, Señor. Sé tú mi Dios. ¿Sí? Sé tú mi Dios que me sane. Quiero sanar. Quiero seguir adelante. Quiero avanzar en el Señor. No quiero estar dando vueltas como aquel pueblo que nada más daba vueltas en el desierto y solamente murmuraba y solamente hablaba mal del siervo Moisés y solamente querían pura, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen? Pues se quejaban de todo, ¿sí? Entonces, no miremos las cosas terrenales, miremos las cosas celestiales, hermano. Dice, entonces es cuando dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Hermano, ¿no quisieras tú que el Señor en este momento perdone tu pecado? ¿No quisieras tú en este momento que el Señor perdone nuestros pecados? Y dice, sanaré su tierra. Hermanos, pues esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón el día de hoy para transmitirla a ti, que el Señor, ustedes también que están aquí en el discipulado, levántate. Más adelante nosotros vemos cómo esta mujer es sanada y le dice que se levante, la sana. En el momento, en el instante, fue sana. ¿Sí? Y los religiosos dice que comenzaron a murmurar porque había sido sanada por Dios. Hermanos, no caigamos en ese error de los religiosos. No seamos como esos fariseos hipócritas que todo lo criticamos. Las cosas buenas que están haciendo algunos hermanos y lo criticamos. Hermanos, no. Veamos la gloria de Dios. Veamos cómo están actuando. Veamos cómo están ellos haciendo la obra de Dios. Y veamos y a su vez seamos nosotros quienes le digamos, hermanos, yo quiero ayudarte, yo quiero apoyarte. Aquí quiero servir. Díganme en qué puedo servir. Quiero juntamente con ustedes trabajar en la obra de Dios y hacer la voluntad del Padre. Dios quiere sanar. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarme. Ya no quiere que sigas encorvada. Ya no quiere que sigas encorvado. Sino que te levantes. Que Dios restaure tu vida. Que Dios enderece tu vida. Y que Dios, ahora que ya el Señor, ya no estás encorvado, puedas caminar recto delante de los ojos de Dios. Así es que espero que pues esta enseñanza del día de hoy haya sido de bendición para tu vida. Yo le agradezco a Dios esta gran oportunidad que nos dan las redes sociales también y sobre todo aquí en el hogar, discipulando también a mi familia. Compartir lo que Dios pone en mi corazón con ustedes y como les digo, esperemos que también pues ustedes cualquier pregunta, cualquier duda o algo así, puedan también ahí ponerlo, ¿verdad? Aceptamos también, queremos mejorar, así es que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes que nos vieron a través de estas
de este programa. Así es que queremos hacer una oración de despedida, de decirles a ustedes, nos vemos el próximo mensaje, el próximo discipulando en los hogares, ¿sí? Y esperemos que haya sido de gran bendición para tu vida. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que este mensaje haya sido de bendición, Señor, para las personas que lo estén viendo en este momento, Señor, y que tú los sanes, Padre, y que mediante el Espíritu Santo sean sanados de esa encorvadura, que ya no sigan mirando las cosas terrenales, que nos enfoquemos en las cosas celestiales, Señor. Mirar hacia los montes, de donde vendrá mi socorro. Gracias, mi Dios, una vez más, por un día más de vida y por un día más que podemos transmitir este mensaje que es tuyo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Así que gracias, hasta la próxima, hasta el próximo discipulado. Dios los bendiga.